between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art, but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale, which means different sounds coming from different places and lasting, producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. And so sometimes they speak of inner listening, or the meaning of sound. When I talk about music, it finally comes to people's minds that I'm talking about sound that doesn't mean anything. That is not inner, but is just outer. And they say, that these people who understand that finally say, you mean it's just sounds? Thinking that for something to just be a sound is to be useless. Whereas I love sounds, just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. And I'm not so stupid either. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music, and the other is laughter.
En 1987, el New York Times sitúa a Milton Babbitt y a John Cage en los antípodas de la música norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Por una parte, Milton Babbitt, el continuador del dodecafonismo de Arnold Schoenberg, el creador del serialismo integral; por otra parte, John Cage, la experimentación en estado puro, el gran genio norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, el creador de una música como antes no se había conocido. Lo que acabamos de escuchar son dos piezas musicales. La primera, un fragmento de Reflections, una obra para piano y cinta magnética de Milton Babbitt, totalmente determinada en su duración, en sus alturas, sus ataques, etc. Una pieza cerrada por completo por parte del autor hacia el intérprete y hacia el oyente. Lo segundo que hemos escuchado ha sido un breve fragmento de 433, la celebérrima obra de John Cage para cualquier forma de producción sonora. En este caso sería una versión, digamos, para conferenciante de tan solo 25 segundos de duración en su primer movimiento. ¿Por qué 25 segundos de duración? John Cage establece que esta obra ha de determinarse, en cierto modo, al azar, o como el intérprete quiera realizarla. Viniendo a Lugo, se me ocurrió buscar en algunos de los datos de fundación de esta ciudad qué guarismo podía sugerirme una duración. Ya que la fundación de esta ciudad es del 25 antes de nuestra era, pues ¿por qué no? Tomemos 25 segundos para el primer movimiento. Pero podría haber sido 2/5, tomando el 2 y el 5 como una fracción, y haber hecho una versión de 1 minuto 49 segundos, pero quizá hubiera sido demasiado tiempo. En todo caso, estamos hablando de dos obras que comparten algunos elementos, otros no. ¿Qué comparten? Pues una duración total, un contexto global de la obra, los movimientos y la estructuración interna, que han de ser, en el caso de John Cage, 3 movimientos intermediados de silencio, pero a partir de ahí la diferencia ya es total y absoluta y nos muestra un tanto lo que serían los dos mundos que se abren en la posguerra norteamericana: el mundo que continúa la estela europea, la estela de la música como equilibrio y unidad, y por otro lado la estela que representan, el nuevo nacer que representan los compositores de la Escuela de Nueva York, un mundo totalmente libre, en donde, como veremos después, la experimentación, la desobjetivación de las obras musicales arranca un nuevo tiempo. La direccionalidad entre el compositor, la obra y el intérprete y el público se rompe por completo. Ustedes aquí ahora han estado en silencio, podrían haber estado cantando durante esos 25 segundos, marcharse de la sala, entrar, tocar un instrumento. El público es libre para hacer lo que quiera. En este sentido, la horizontalidad, la verticalidad que habitualmente se da entre el intérprete y el público se rompe. Es decir, abrimos un tiempo nuevo que marca estos compositores que tenemos aquí, los compositores de la Escuela de Nueva York en los Estados Unidos, de izquierda a derecha: Christian Wolff, Early Brown, John Cage, David Tudor y Morton Feldman. El término Escuela de Nueva York nos remite, a su vez, a otra escuela de Nueva York, a la Escuela de Nueva York de la pintura, el más conocido como el expresionismo abstracto, aunque había muchos polos entre lo más expresionista, lo más abstracto, etc. Esta fotografía, en la que intentaban catalogar una cierta escuela de Nueva York, creó mucho rechazo entre ellos. De hecho, ellos se llamaban los irascibles, porque rechazaban violentamente cualquier catalogación de escuela o de grupo. Ellos defendían su libertad de forma a ultranza. Aquí tenemos a Jackson Pollock, a Barnett Newman, a Mark Rothko. Si vemos algunos de sus cuadros, nos podemos preguntar efectivamente hasta qué punto hay una continuidad entre estos pintores, hasta qué punto el action painting, el dripping, el pouring, el derramado y el goteado de Jackson Pollock puede ser parangonable a las color film paintings, las pinturas de campos de color de Mark Rothko, los tótems de Robert Motherwell, hasta qué punto tiene algo que ver con las mujeres desgarradas del holandés afincado en Estados Unidos, Willem de Kooning, etc. Es decir, la dificultad de crear una escuela a partir de elementos estéticos tan diversos, algo que en Europa quizá no estaba sucediendo tanto cuando se estaban volcando en los años 50 en el carro del serialismo a partir de la escuela de Arnold Schoenberg y posteriormente Anton Webern, como después veremos. Esto nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto entre estos 4 compositores de la línea central podemos hablar de una escuela o no. Iremos viendo a partir de ahora algunas características que los unen, otras que los diferencian, y podemos incluir, no exactamente como los 4 miembros oficiales, entre comillas, de la Escuela de Nueva York, pero sí como elementos indispensables a David Tudor, pianista, compositor también él mismo, el que estrenó, por ejemplo, 433 en su día en Nueva York, en 1952, o a Merce Cunningham, el coreógrafo
bailarín, también pareja sentimental en los últimos años de John Cage, que colaboró con todos ellos y todos ellos pusieron música a sus coreografías, que como saben presentan una innovación, que es que la música va por un lado y la danza va por el otro, no presentan sincronía, estamos asistiendo a dos espectáculos en paralelo que no tienen por qué tener puntos en común. Después al final veremos algún ejemplo. Y Milton Babbitt, que sería la continuación con la más extensa tradición europea, que vendría a través de Beethoven a Wagner, llegaría a Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, y todos ellos se enraizan en cierto modo ahí. Vemos que en un contexto en el que llegan muchos compositores europeos a los Estados Unidos, en parte por la Segunda Guerra Mundial, Arnold Schoenberg, Béla Bartók, Stravinsky, Hindemith, Krenek, se forma un caldo de cultivo en el cual muchos de estos compositores se van a formar, van a estudiar. Por ejemplo, Milton Babbitt se forma con Roger Sessions, que a su vez se había formado con Ernest Bloch y que representa la continuidad más grande del dodecafonismo, del sistema de los 12 tonos, en el que Elliot Carter y Charles Wuorinen, como habrán escuchado en otras charlas, suponen el máximo exponente dentro de la música norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. John Cage se forma ni más ni menos que con Arnold Schoenberg en la década de los años 30, cuando Schoenberg está en Estados Unidos, y a su vez también se había formado con Henry Cowell, y Henry Cowell nos remite a Edgar Varèse y a su vez a Europa, es decir, son como líneas que se van uniendo, como raíces que van floreciendo, pero que no están tan separadas como podríamos pensar inicialmente. Morton Feldman se forma con el alemán Stefan Volpe, que a su vez había sido alumno de Schreker, de Busoni y de Anton Webern. Early Brown es alumno de un ruso, de un ucraniano, de Joseph Schillinger, que es el principal representante de la unión de las matemáticas y la música en los Estados Unidos, un compositor también enraizado en lo que es el dodecafonismo. Por último, Christian Wolff, europeo, nacido en Niza, después lo veremos, en Francia, se forma, tiene origen en formación europea en su infancia, posteriormente en los Estados Unidos también por vínculos familiares, pero la formación musical suya, que es totalmente, no es académica, es casi autodidacta, la lleva a cabo ya con Gret Sultan y con John Cage, por lo tanto es el único que por formación se enraiza ya en la escuela de Nueva York mismamente. En este proceso de emancipación hay una serie de puntos, una serie de años que podemos destacar. El año 1950, el año 1951 y el año 1952. Ahí encima tenemos la máscara mortuoria de Arnold Schoenberg, que muere en 1951, y tenemos a Gustav Mahler por un lado y a Schoenberg y a Cage por el otro. Gustav Mahler en su día hablaba de Arnold Schoenberg y decía lo que ahí podemos leer: no comprendo su música, pero es joven, seguramente tiene razón, ya soy viejo, quizás mi oído ya no pueda adaptarse a una música semejante. Es decir, el proceso de incomprensión, en cierto modo, aunque son una raíz que se extiende, de Schoenberg con Mahler, se producirá posteriormente en los Estados Unidos entre Schoenberg y Cage. Cierto es que hay una mayor continuidad entre Mahler y Schoenberg que no entre Schoenberg y Cage, porque Cage llega un momento que prácticamente hace tabula rasa, o sea, reconstruye la música no desde cero, pero sí desde un punto que es difícil enraizar en algunos aspectos. De hecho, Schoenberg, cuando estudia Cage con él, le dice: te encontrarás con un muro que no te será posible traspasar, a lo que Cage le responde: entonces pasaré mi vida golpeándome la cabeza contra ese muro, y prometiéndole a Arnold Schoenberg que dedicaría toda su vida a la composición, cosa que hizo, aunque se le fue por otros derroteros. Por otra parte, Schoenberg muy inteligentemente vio que Cage no estaba suficientemente dotado para continuar la polifonía, el contrapunto, la melodía, la armonía. De hecho, si escuchamos las primeras piezas de Cage en este estilo, son bastante primitivas y comparado con lo que hacían otros compositores del momento, pues, hay que reconocer que deja mucho que desear en comparación con lo que fue su propio lenguaje. 3 puntos de emancipación de lo que era ese tronco europeo y de creación de algo, si no nuevo, por lo menos renovado. En 1950, John Cage adopta de forma generalizada los métodos de azar para componer. Después veremos un vídeo en el que Christian Wolff, el único miembro de la Escuela de Nueva York que sigue con vida, nos explica un poquito cómo funciona el I Ching, aunque es algo que hay que profundizar para saber cómo funciona en realidad. En 1951 tenemos el primer gran fruto de la aplicación de las técnicas del azar, que es Music of Changes, una obra para piano, y El paisaje imaginario número 4, una obra para 12 radios y 24 activadores, que consiste en encender esas radios. Cage solo da unas indicaciones de volumen y de vez en cuando podemos cambiar las ondas para ver qué suena por ahí, pero el tema es que la pieza se abra al medio.
que sea el medio ambiente, como antes decía Cage en la parte que hemos escuchado hablando, el tráfico, la ciudad, sus ruidos, lo que hablen, el ruido y la cotidianidad convertido en música. Y posteriormente, en 1952, una de las obras más revolucionarias de la historia, de la cual hemos escuchado un breve fragmento de Silencio o No Silencio, puesto que Cage esto no lo consideraba silencio. Pero vayamos en primer lugar a la línea de continuidad, a la línea de enraizamiento claro con el mundo europeo que llega a Estados Unidos. Milton Babbitt, compositor nacido en Filadelfia en 1916, muerto hace tan solo 5 años en Princeton. Milton Babbitt tiene unos inicios en música popular, jazz e incluso en Broadway. Compone un musical, algo que puede parecer increíble si escuchamos sus piezas seriales más estrictas. Es un hombre que se forma en matemáticas en la Universidad de Pensilvania y posteriormente su formación musical la lleva a cabo en Nueva York y muy especialmente en Princeton con Roger Sessions. Roger Sessions, que lo introduce en el dodecafonismo y en la reflexión sobre el hecho musical y teórico artístico como una forma de vida absolutamente íntegra. Es el compositor universitario por antonomasia y de hecho entre la Escuela de Nueva York y estos compositores tan seriales, tan estrictos, tan matemáticos, hay roces. Si leemos los interesantísimos ensayos de Morton Feldman, en algunos momentos lanza ataques furibundos contra este tipo de compositores. Las 3 etapas en las que podemos dividir la obra de Milton Babbitt parten de un periodo inicial, que como decimos va del jazz al serialismo, con 28 obras, en las que ahí podemos citar algunas. Ahora escucharemos una de ellas, muy breve, y es el creador del serialismo integral. Hoy en día se le considera el creador del serialismo integral, y a pese a Boulez, pongo aquí. Pierre Boulez, en la lectura de una tesis doctoral en la que se defendía que Milton Babbitt era el creador del serialismo integral, se levantó enojado y se fue de la lectura de la tesis porque él reclamaba aquello como algo netamente europeo. A partir de Weber, él mismo, Stockhausen, los compositores más estrictos en el serialismo en los años 50, no le gustó mucho el tema, pero hoy en día, a partir de las 3 composiciones para piano, que escucharemos al acabar justo esta charla, se lo toma como el creador del serialismo integral en el sentido de la horizontal lineal, la vertical armónica, es decir, alturas, ritmos, dinámicas, duraciones, incluso la propia instrumentación, no en un piano porque solo tenemos un instrumento, pero si se empieza ese ensemble, sí. Adelantándose así pues, a obras que están consideradas como alfa en este sistema serial, ¿no? Es decir, el modo de valores e intensidades de Messiaen o la polifonía 10 de Pierre Boulez. Es así que Milton Babbitt, como nos dice en esta frase larga que hemos copiado, se considera un hombre enraizado totalmente en la música europea. A través de Schoenberg y de un poco, dice Weber, él llega a Brahms, lo cual le parece algo fantástico, porque él, en la siguiente parte que aquí no está copiada, dice que no podría vivir sin este tipo de música, aparte que es una música tan buena que por ser americanos no tienen que rechazar lo que se ha construido, sino aportar algo nuevo. Un ejemplo bastante claro de esta primera etapa son las Semi-Simple Variations del año 56, ahí tienen algunos esquemas de cómo estructuran a partir de la escala cromática de los 12 tonos, la que le sirve a Schoenberg de base para el dodecafonismo, cómo estructura unas series, cómo después las retrograda, cómo intenta mantener las distancias, los intervalos y trabajar con ellos. Es una pieza muy breve, bastante enrevesada, tiene el típico sonido de la época serial, de las primeras piezas para piano de Boulez, de los Klavierstücke de Stockhausen, apenas dura 1 minuto y medio. Si la escuchamos y si siguen la partitura, pues verán cómo funciona este artefacto realmente complejo.
Bien, posteriormente tenemos dos etapas ya bastante diferenciadas. En la primera, Milton Babbitt se orienta hacia lo electroacústico, funda el Centro de Música Electrónica de la Universidad de Columbia, Princeton, pionero en su género, y crea algunas obras fundamentalmente de tipo electrónico. A continuación escucharemos una de ellas. A partir del 81 entramos en una época en la que crea muchísima más cantidad de obras, se puede centrar mucho más en la composición, ya no tiene tanta carga docente, sigue esta técnica serial. En ese sentido, Milton Babbitt es un compositor de una integridad absoluta, es decir, él encontró su sistema y nunca lo abandonó. No tiene nada que ver con los miembros de la Escuela de Nueva York, en los cuales hay una pluralidad estilística increíble, es decir, hay obras que es prácticamente imposible reconocer como de un mismo autor, ya sean de propio Cage, ya sean de Christian Wolff, etc. Milton Babbitt, por lo tanto, se aleja de las modas y busca la complejidad como deber moral del creador, y en una época en la que prolifera el minimalismo, él se define maximalista, sin ningún tipo de complejo, dice que está en los antípodas de ese tipo de música y que él lo que hace es otro tipo de creaciones. Si escuchamos un breve fragmento, porque el tiempo se nos va y es mucho lo que hay que abarcar, de esta pieza, Ensembles para sintetizador, nos vamos a otro mundo totalmente distinto que el de las piezas para piano. Ahora sí, hemos de tener en cuenta que son piezas organizadas, aunque la sonoridad es muy distinta, por los mismos criterios de ordenación serial. El mismo tipo de pensamiento derivado de Arnold Schoenberg, de Anton Weber. Bueno, una breve muestra de Milton Babbitt quedaría para mucho más tiempo, pero son 5 compositores, es complejo dedicar el tiempo que realmente merece a cada uno de ellos. Nos vamos a la escuela de Nueva York propiamente dicha, empezamos por John Cage, el mayor de todos ellos. Tenemos que pensar que si hablamos de escuela, a veces el aspecto generacional marca mucho la unidad de una escuela. Estamos hablando en este caso de 22 años de diferencia entre John Cage y Christian Wolff, de hecho uno será profesor del otro, es una gran diferencia de tiempo. Otro elemento para cuestionarnos hasta qué punto hablamos de una escuela o no. John Cage, la personalidad plural por antonomasia. John Cage, escritor, compositor, pintor muy notable, músico y performer, cineasta, tiene varias películas grabadas, le veremos después en un vídeo trabajar en una de ellas, micólogo, las clasificaciones sobre setas que hizo John Cage en su día se utilizaron y se utilizan en muchas universidades norteamericanas aún hoy en día, profesor. Arquitecto fue una de las primeras vocaciones de John Cage. De hecho, él cuando viene a su primer viaje a Europa, en el año 30-31, es para visitar el gótico francés que tanto le atrae, París, Notre Dame, etc., aunque después lo abandonó. Sería interesante conocer los edificios que hubiese construido John Cage, quizás edificios construidos no de silencio, pero de vacío. En esa gira, 30-31, están documentadas algunas de sus primeras composiciones, curiosamente en Mallorca, en España. Un comienzo de composiciones en John Cage que arrancan básicamente de la percusión. Los primeros años de John Cage, primeros años con un lenguaje ya propio. Antes había realizado ejercicios con Arnold Schoenberg de piano, violín, etc. Pero bueno, el primer Cage que digamos es reconocible es el Cage de la percusión, las piezas para percusión. Buena parte de ellas creadas para acompañar danza. La vinculación entre danza y Escuela de Nueva York es toda la extensión de este movimiento desde los años 50 hasta los años 90. Llega un momento en el que Cage, debido a dificultades de espacio, debido a dificultades de instrumentación, tiene que inventarse un instrumento nuevo, que será el piano. Él hace del piano convencional un piano percusivo. ¿Cómo lo hace? A través de la preparación. Veremos aquí ahora un breve vídeo en el que nos explica Stefan Schleiermacher, el pianista alemán, cómo se prepara el piano. Estos que están aquí abajo, Henry Cowell, John Cage y George Crumb, serían lo que Margaret Leng Tan denomina la sagrada familia del piano preparado en los Estados Unidos. Henry Cowell, que formó a Cage, George Crumb, bueno, no es que lo haya formado Cage, pero comparte muchos elementos. Vamos a ver el vídeo. Siento que los vídeos estén en inglés, pero es que en castellano sobre estos temas no hay nada.
Son bastante visuales, así que no domine el idioma lo verá. En este caso hay subtítulos, porque hablan alemán, Schleiermacher, pero en otros casos no se disponen de subtítulos. Ahí vemos como acaba de salir de la ferretería, directamente por los materiales. Y, como dice, se trata de poner objetos entre las cuerdas para cambiar el sonido. Todo escrito por Cage, cuerda a cuerda, lugar a lugar, de un modo muy exacto, tuercas, gomas, tornillos, y Dios sabe qué. Frühere Präparatoren hatten es einfach immer die Noten erworben, kriegte man eine Tüte mit vom Format und lief so die ganzen Materialien drin waren. Das hat sich wahrscheinlich nicht wirklich ausgezahlt und da kriegt man heutzutage nur noch die Noten und geht damit in den Baumarkt. Ursprünglich hatte das erfunden, eigentlich als Notlösung. Er hat ein Stück für Schlagzeugensemble vorbereitet. Für die Tanzbegleitung, für eine Choreografie, dann stellte sich irgendwie bei dem Proben heraus, der Raum ist viel zu klein. Da passt noch ein Schlagzeugensemble hin, und da war ein Notermann. Und da hat er quasi als Notlösung den Flügel, den kleinen, der da stand, präpariert mit Gummis, um ein Schlagzeug zu imitieren. Und da ist auf den Geschmack gekommen, hat ganz viel, 20 Stücke komponiert für präpariertes Klavier, mal mehr oder weniger Klavier, was auch immer, mit Tanz und Choreografie, meistens von Louis Armstrong. Caroline Brown es la mujer de Early Brown y es, en cierto modo, la responsable de que Early Brown entrara en la escuela de Nueva York posteriormente. En el final de este vídeo vamos a ver algunas de las increíbles partituras de John Cage, algunas gráficas, otras un auténtico alarde visual. Estaría bien entrar en lo que es el mundo de la partitura en la escuela de Nueva York, pero eso ya nos llevaría, vamos, varios días, porque está la disparidad de formas de notación que hay entre ellos, que da para un mundo. Bien, el hecho de que Cage componga para piano, para percusión, para ensembles, para orquesta, no quita que el azar, a partir de 1950, sea lo que estructura básicamente sus obras. ¿Qué sistemas utiliza Cage para trabajar con el azar? Pues desde tirar en su momento dados a tirar monedas. En la última época utilizó la informática, pero el gran instrumento de organización del azar es el I Ching. Y aquí veremos un vídeo en el que Christian Wolff, el único superviviente actual de la escuela de Nueva York, nos cuenta cómo en 1950 él le regaló el libro chino, el I Ching, y cómo Cage lo utilizaba fundamentalmente para extraer números. Wolff nos contará que se puede sacar mucho más de ahí, cuestiones más filosóficas, espirituales, etc. Pero sobre todo Cage estaba interesado en los números, para crear tablas a través de las cuales organizar las alturas, las duraciones, las intensidades, etc. I Ching is an ancient Chinese book of oracles. Dates from maybe 2000 BC, somewhere in there. I knew that John, from conversations, that John was very interested in marine philosophy, and so I thought, well, this is something he might really be interested in. And I brought it along, and that was one of my presents for him, for consultation on the occasions of some importance, you have a decision to make, or you have a crisis in your life and you want some help.
help with it, you consult with Jim. It's a series of texts which are accessed by means of a chance procedure. There are actually 64 chapters, so to speak, of text, and toss the coin, or there's a more complicated way of using the Aristotles. You need to get one of these hexagrams, so you have to toss the coin 6 times. This time we have 2 tails and a head, and that's the number 7, that's a straight line. Okay? Now, when John first started to use this, whenever he had a spare moment, he'd be at a restaurant waiting for your order or whatever, he'd always have his coins out and would be talking, take hours, because you need for a page of music, you need like 60 sets of tosses. So he had this notebook where he would accumulate hexagrams just to have for later use, because when you use any spare instant that he had, it could be different. And that's 2 heads and a tail, 2 heads and a tail, that is a broken line. Okay, so now we get this hexagram. This is the bottom 3 lines, which comes into the very Se ve muy mal. And this is the top 3 lines. And then you cross-reference and you get the number there, which is the number for the text as you go. But Cage, in a sense, initially had no interest in that part at all. He was simply interested in the fact that he was going to get one of 64 possibilities by tossing the coins in this particular way. And that's for the rest of his life, that's what he used to compose with. I hope that can satisfy you. Aquí está utilizando el azar para montar una de sus películas. Él utilizaba el azar para todo, montar películas, determinar instrumentaciones, etc. O sea, para su vida diaria, como decía él, cuando estaba incluso en un restaurante, para tomar cualquier tipo de decisión. Bien, Cage, decimos que es una personalidad múltiple a nivel artístico, etcétera, personal. Otro de los aspectos en los que Cage creó música realmente es en sus escritos. Sus escritos fundamentalmente se articulan en base al mesóstico, que es este tipo de poesía que tiene una línea vertical, la cuerda vertical, y después las cuerdas horizontales. La cuerda vertical en Cage se determinaba a través del azar. Él cogía textos de otros autores, como de Jasper Johns, el pintor, de Buckminster Fuller, Marshall McLuhan, James Joyce, etc. Y a partir del azar el ordenador le decía qué palabras tomar, qué palabras dejar, qué coger, qué no coger, cómo cortar las palabras, es decir, creaba a partir de un texto totalmente distinto. Este texto lo convertía en líneas verticales y a partir de esas cuerdas verticales, las cuerdas horizontales, las derivaba de la letra central a través de criterios más poéticos, de musicalidad, de ritmo, imágenes, etc. Creaba lo que él llamaba espiral ondulante de respiración marcada por los apóstrofes. Estos mesósticos de Cage están llenos de indicaciones, de marcas, de acentos. Para él era como una partitura, un poema convertido en partitura, que lo guiaban a la hora de leer sus poemas en vivo, sus lecturas de poemas, que es un acto musical para Cage pleno. Uno de los ejemplos más extremos de este trabajo es el que realizó con Finnegan's Wake, la gran novela modernista de James Joyce, que convirtió toda la novela, con lo compleja que es sencilla por el trabajo del lenguaje que realiza Joyce, la convirtió toda en unos mesósticos, en un poema, convirtió todo Finnegan's Wake. Y a partir de aquí le puso música a lo que ese poema escribía. Sonidos de perros, sonido de la circulación, lloros, etc. Es decir, creó una topología acústica a partir del Finnegan's Wake. Podemos escuchar aquí un breve fragmento. Escucharán a Cage declamar, leer sus mesósticos también por medio.
aquí apenas se escucha, pero Cage está por ahí de fondo hablando. Bien, la relación entonces entre Cage y la tradición tampoco es tan rota como podríamos pensar, no es un punto cero, no es un punto cero en la historia de la música, hay rutas, ya sean a lo literario, como es Joyce, ya sean a la pintura, ya sean a la propia música, vía Schoenberg, etc. Es decir, las influencias de Satie y Duchamp, sobre todo de Duchamp, él dice que es su principal influencia artística, Marcel Duchamp, pero los ready-made de Duchamp a su vez nos remiten a otras realidades, son objetos que tienen un pasado, aunque sean reutilizados. Cage hace bastante este tipo de acciones, tomar algo, reutilizarlo, romper los vínculos que existían y crear una topología acústica nueva. Un ejemplo son las Európeras 1 y 2. Heinz Klaus Metzger, el musicólogo y crítico alemán, lo reclama en los años 80 para la ópera de Frankfurt para hacer lo que querían era certificar la defunción de las óperas europeas, o sea, ponerle su epitafio. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces Cage, vía azar, entra en la historia de la música, toma arias, toma motivos, escucharemos después, por ejemplo, la cabalgata de las Valquirias, etc., y montan en Frankfurt estas Európeras. ¿Qué ocurre? La metáfora se convierte en realidad, y en uno de los ensayos para preparar las obras se quema la ópera de Frankfurt. Es decir, no solo era metafórico, sino que ardió en realidad. Veremos aquí como Cage incluso confiesa, entre risas, claro, haber sido el autor del incendio. I think it would be difficult, and has been in the past, to make an opera where all the things are connected. And here it was again difficult, not because they're connected, but because they're not connected. They, rather than lines being drawn between the various elements, it's simply the nothing in between the elements that allows it to exist. Just think of the situation we're involved in right now with the traffic and the cafe and our game. Opera is an introduction to all of that, I think. Es una ópera de la desconexión, justa poner distintas arias, distintos temas instrumentales y crear una ópera en la que el oyente tiene que hacerse sus rutas entre todas esas músicas que se justaponen. Tirando de la tradición, igual que tiraban en el Finnegan's Wake, pero en vez de recomponer una novela, recomponer una historia de la ópera. Él lo comparaba con el tráfico, como escuchamos antes. Decía que vamos a escuchar el tráfico y hacer tú tus vínculos. Aquí es cuando vemos cómo va a arder la ópera de Frankfurt. We all ran the opera. Now, there are even some people who say that I ran the opera. And immediately I confess. Es decir, el compositor incendiario por antonomasia. Bien, partíamos del cuadro blanco de Robert Rauschenberg, asociado a 433, el silencio, la no emisión de sonidos por parte del ejecutante, y llegamos al cuadro negro del mismo año de Robert Rauschenberg, de un extremo al otro. Y aquí tenemos a uno de los maestros y guías espirituales de John Cage, Teitaro Suzuki. Suzuki en sus charlas tanto hablaba como que lo más importante en el Zen era la vida, como al día siguiente que lo más importante en el Zen era la muerte. Y la gente le preguntaba, bueno, ¿cómo es que un día lo más importante es la vida y el otro día es la muerte? Decía, porque es lo mismo en realidad, ¿no? Entonces en Cage podríamos decir que el sonido y el silencio es lo mismo. El cuadro blanco y el cuadro negro son dos caras de lo mismo que se integran. Y llegados a este punto, si partíamos del silencio, podemos llegar a la ocupación total del espacio acústico. En este sentido, John Cage tiene la obra probablemente más larga que se está ejecutando en la historia de la humanidad. Organ 2, As Slow as Possible, una obra que se comenzó a ejecutar en Halberstadt
en el 2001 y se terminará de ejecutar en el 2640, si existe el mundo de aquella. Y más siendo Alemania y la experiencia del siglo XX, en fin, esperemos que no haya problemas, pero hay demasiados datos en contra para que esta obra dure los 639 años que tiene que durar. Es una obra en la cual el órgano se le pone un acorde de 3 notas y puede quedar 1 año o 2 sonando. Después le sacan ese acorde, está 1 mes o 2 en silencio, colocan otro acorde que puede ser una simple nota y ahí se queda pues otro año o 2 o 3 pues sonando. Son las últimas piezas de Cage, las number pieces, que están basadas en fragmentos temporales en los cuales el intérprete tiene libertad. La notación es muy clásica, es muy conservadora en ese sentido, es la notación habitual de alturas, y el intérprete entra ahí, a veces con instrumentos, eso sí, muy libres, y a través de una serie de indicaciones mínimas de Cage, básicamente intensidades y dinámicas, entran y salen pues, en unos márgenes de tiempo, y la obra pues, suena, en este caso, pues, ni más ni menos que 639 años. ¿Por qué 639 años? Porque si nos vamos 639 años atrás, desde el 2001, al siglo XIV, ni más ni menos, en esta iglesia de Halberstadt se creó el primer órgano alemán que tenía los 12 tonos de la escala cromática, y entonces ellos dicen que es que ahí nació la música contemporánea, ¿no? Porque los 12 tonos de la escala cromática, si era lo que utilizaba Schoenberg para componer en términos dodecafónicos, pues obviamente este era el precursor, ¿no? Bueno, se podría haber ido a Mesopotamia también. Aquí estamos escuchando uno de los fragmentos temporales que Cage marca, llevado al extremo, y si estuviésemos aquí 2 años escucharíamos lo mismo. Son obras como las de Morton Feldman después, que claro, escuchadas así en breves píldoras de 30 segundos, 1 minuto, se desvirtúan por completo. Es decir, poner un fragmento del cuarteto de cuerda número 2 de Morton Feldman que dura 6 horas nos priva por completo de lo que es la experiencia en sí, que es la experiencia de la duración, del tiempo, experimentar el tiempo, como están haciendo aquí estos sufridos oyentes. Así que abandonamos a John Cage, porque si no nos vamos ya a saltar media conversación, media charla con esto, y nos vamos a Morton Feldman. Morton Feldman, el único neoyorquino de la Escuela de Nueva York, un compositor mucho más homogéneo, no presenta toda esta multitud de universos que presenta Cage, ni mucho menos. Es un compositor con una personalidad muy distinta, que comienza con partituras gráficas, como estamos viendo aquí, dentro del mismo ciclo de las intersecciones, otra totalmente distinta. Si nos vamos un poco más adelante, en el 63 de Koenig, ya estamos con una partitura que ya utiliza los pentagramas, ya se va un poquito más a lo tradicional, y posteriormente las Triadic Memories, una obra pues con una escritura mucho más convencional de lo que eran las anteriores. Ahora sí, aquí lo que cambia es el estilo, la sonoridad, una serie de aspectos que vamos a ver ahora. Morton Feldman está muy vinculado a la pintura, fue un coleccionista de arte abstracto impresionante. La pinacoteca de Feldman hoy en día valdría millones de dólares. Tenía Rothkos, de Koenig, Pollocks, tenía de todo en su casa. Y otra de las cosas que tenía era alfombras anatolias, alfombras turcas. Para él era una inspiración en lo musical. Pueden decir, ¿cómo es esto de que una alfombra turca sea una inspiración, ¿no? Para sentarse encima y tocar? Pues no. Para Morton Feldman, la alfombra turca le generaba la idea de los patrones que se repetían, como vemos aquí en la parte central, que se repetían obsesivamente una y otra vez, con un tejido del tiempo. Una alfombra que se dilataría ad infinitum, con ligeros cambios de color, aunque a veces no perceptibles, pero hay pequeños cambios, los hilos nunca son iguales. Reaparición de eventos, como vemos en la parte central de la alfombra, eventos que vuelven una y otra vez, y en pequeñas microvariaciones. Esto es lo que va a sostener buena parte de la música de Feldman a partir de los últimos 70, a partir de la pieza orquestal orquestra, del primer cuarteto de cuerda, de piano, etc. Y que llega a su máxima expresión en alguna de las obras que tenemos ahí. Triadic Memories para piano, 100 minutos sin cortes, el pianista dándole ahí a la obra, llegando al sumum, que es el cuarteto de cuerda número 2, con sus 6 horas de duración. Hay una leyenda urbana que dice que Morton Feldman no quiso abandonar la sala en la que se estrenó el cuarteto de cuerda número 2 y teniendo ganas de ir al baño tuvo que hacerlo allí mismo. No sé si está verificado, pero es una leyenda urbana con respecto al estreno de un cuarteto de 6 horas de duración, que bueno, además acogía a Feldman ya con una edad, no precisamente un chaval. Feldman nos dice
que participar en un acontecimiento acústico de varias horas somete la capacidad de concentración del oyente a una prueba mucho más dura que cualquier pieza de X minutos, más o menos abarcable. De este modo, los que aceptan semejante desafío adquieren de entrada un privilegio secreto, se sienten atraídos y envueltos en una especie de conciencia colectiva. Finalmente, la implicación cada vez más profunda en la causa proporciona una increíble sensación de libertad, ingravidez y receptividad total con la cual el oyente cree descubrir un nuevo espacio de la propia existencia y la conciencia, independientemente de los acontecimientos concretos que lo hayan fomentado. La percepción en sí se vuelve más importante que lo percibido. Los fenómenos se independizan, dado que el tiempo se manifiesta como ausencia de tiempo, es decir, la paradoja, ¿no? Lo que es el tiempo se destruye a través de escuchar estas obras tan extensas. Feldman permitía que la gente entrara y saliera, claro, no iba a obligar a nadie a estar 6 horas sentado escuchando el cuarteto de cuerda número 2, pero bueno, su idea era que se participara la mayor parte del tiempo posible. Otro de los compositores, de los pintores que influyen mucho a Feldman en esta concepción es Mark Rothko. Mark Rothko, con este tipo de cuadros, en los que se difumina el ataque, difumina el contorno de las formas, que Feldman difumina el ataque, se intenta que las teclas, por ejemplo, del piano, en vez de atacarse con determinación, se pongan a media altura y a partir de ahí se suspendan, se dejen caer. Busca una difuminación como aquí se difuminan los cuadros de Mark Rothko. Elimina, por tanto, buena parte de la teatralidad asociada al hecho de tocar, porque se reduce al mínimo lo que es el gesto. Se centra en el sonido, no tanto en el ataque, en el comienzo del mismo, sino en la duración. En las obras de Feldman parece que se entra y se sale, pero que han estado allí, independientemente de que nosotros la escuchemos o no, que siguen como un continuo temporal. Y lo que importa es la duración del hecho sonoro, su color, su textura, su timbre. Algunas de estas obras son paradigmáticas, vemos que son todas en sus últimos 2 años de vida. Fue muy prolífica la etapa de los años 80 en Feldman, a pesar de que compone obras extremadamente largas. The Rothko Chapel del año 71, aunque es de una década anterior, es un ejemplo bastante claro de este tipo de sonoridades. Una obra para murmullos en coro, piano, celesta y percusión, viola, celesta y percusión, que podemos escuchar en un breve fragmento. Vemos que es una música totalmente suspendida, como si fueran esas nubes de color de Mark Rothko que están en el espacio, ingrávidas. No es una obra muy larga de Rothko Chapel, no es una obra que pase ni mucho menos de 1 hora, pero participa de esa serenidad que él encontraba en este lugar, la Rothko Chapel de Houston, una capilla no consagrada a ninguna religión, destinada para meditar, para centrarse en la espiritualidad, rodeada de cuadros de Mark Rothko, y de cuyo espíritu Feldman quería hacer participar al oyente con este tipo de música. Ahora bien, entre las afinidades que vamos a ver entre escritores y compositores de la Escuela de Nueva York, ya hemos visto James Joyce con John Cage, Samuel Beckett es la asociación básica de Morton Feldman, a pesar de que las nubes de Rothko suponen esa especie de mundo extático, mundo muy pausado, también participa Feldman de la angustia de los personajes de Samuel Beckett. Parece que el innombrable puede salir en cualquiera de estas obras, como la que vamos a escuchar ahora, que son obras de una violencia terrible. Beckett, como le pasaba a John Cage y como le pasaba a Feldman, no le gustaba nada la ópera, era un género que le desagradaba mucho. Sin embargo, igual que John Cage, aceptó, buscó crear una ópera, para lo cual estuvo detrás el propio Beckett, y Beckett escribió una serie de poemas a través de los cuales se gestó Neither, que es la única ópera de Morton Feldman. Pero frente a los sonidos tan etéreos que escuchamos antes, ahora vamos a participar de una experiencia desgarradora, que es ese mundo beckettiano angustioso que escucharemos en la soprano. Y así, es decir, hay otra de sus patrones repetitivos, pero desde un punto de vista emocional totalmente distinto. Nos vamos a Early Brown, coetáneo de Morton Feldman, nacido el mismo año, un compositor formado inicialmente en matemáticas, en aeronáutica, en física, etc., y musicalmente en la Schillinger School, es decir, matemáticas y música unidas de forma total. De hecho, él mismo se convirtió en docente de este método de composición, se fue a Denver, a Colorado, y estando allí con Carolyn Brown, su mujer, llega John Cage
y llega a la compañía de danza de Cunningham, descubren a Caroline Brown, le parece una bailarina extraordinaria, se la quieren llevar a Nueva York. En paralelo, Early Brown escucha las sonatas interludios de Cage, queda fascinado por ese mundo y decide marcharse con él para Nueva York. Vamos a probar este tipo de música, totalmente distinta a la que conocía, pero que me fascina, ¿no? Se van para Estados Unidos, la primera obra que compone es el octeto para 8 altavoces, música electrónica, y a partir de ahí, en Early Brown, como en Christian Wolff, John Cage también es uno de los compositores en los que se reinventa totalmente la relación entre el compositor, la partitura, el intérprete y el oyente. ¿Cómo se lleva a cabo? En primer lugar, a través de las partituras gráficas. Antes escuchamos December 1952, dentro de un momento vamos a escuchar una versión totalmente distinta. Es lo que permiten las partituras gráficas, que Early Brown lanza al intérprete una serie de signos, de grafías, de rayas, de cubos, y a partir de ahí el intérprete determina qué sonidos van a salir de ahí. Obras como December 1952 del ciclo folio. Posteriormente, Early Brown no le acaba de convencer esto de que el intérprete puede hacer lo que le da gana. Dice que el compositor realmente se pierde como compositor, el intérprete es el compositor porque hace lo que quiere en cada ocasión. Entonces crea las open forms, las formas abiertas, en las cuales hay bloques intercambiables determinados, ya no es partitura gráfica, y lo que puede hacer el intérprete es ir cambiando entre unos y otros bloques, algo similar a lo que en aquel momento pues, hacía Stockhausen en el Klavierstück 11, la tercera sonata para piano de Boulez, la secuencia 1 de Berio, etc. El último periodo de Early Brown somete sobre todo sus trabajos previos y los de otros autores, como Pierrot Luner, a recomposición, entra en la informática y es un periodo de revisión de todo lo que había hecho hasta entonces. Hay una gran influencia también de la pintura, el propio Early Brown era pintor, era escritor, era trompetista, además de compositor. Aquí vemos, por ejemplo, los drippings de Jackson Pollock, esa especie de manchas de goteos, cómo se llevan a Four Systems también. No vamos a escuchar ya los audios porque si no nos podríamos pasar aquí 2 horas más, pero bueno, en cada una de estas hojas hay el audio correspondiente. Lo que sí vamos a escuchar es la ejecución que este grupo realiza de la misma obra que escuchamos antes a cargo del Contacte Duo, December 1952. Vamos a ver la partitura gráfica y a partir de esas formas rectangulares los músicos van a llevar a cabo una versión totalmente distinta que la que hemos escuchado hasta ahora. Esta es la partitura que Early Brown lanza a los músicos. Bien, esta es la época gráfica de Early Brown. Posteriormente entran las formas abiertas, y en las formas abiertas hay 2 grandes influencias para cómo configurar esas partituras que van y vienen, en las que el intérprete puede primero empezar por una parte, después irse para otra, volver, cambiar, hace sus itinerarios. Una, la poesía de Kenneth Patchen, que le gustaba mucho a Early Brown, y que se estructura casi como si fueran viñetas de cómic, en una forma muy semejante. Ahí tenemos al lado la open form, en la cual el intérprete va entrando en cada uno de los rectángulos y va cambiando sus itinerarios. Otra influencia, Robert Rauschenberg, con sus cuadros organizados también en cuadrículas. El espectador puede ir con su mirada de un lugar a otro, no hay rutas predeterminadas, y lo mismo sucede en la obra en Sounder Sounds, por ejemplo. Otra influencia muy clara del mundo de la plástica, del mundo del arte en Early Brown es Alexander Calder. De hecho, llega a construir, lo veremos en este vídeo, uno de los móviles para ser tocado en una de las obras de Early Brown. Es un vídeo un poco largo, pero es muy interesante. Vemos aquí la información que Early Brown da a los intérpretes con el móvil en el centro, los 4 músicos de percusión. Ellos van y vienen al móvil, lo vamos a ver. Está también en inglés, pero bueno, es bastante claro de ver. Es un montaje que se realizó en la Tate, uniendo música y arte. 4 percusionistas, un móvil, van y vuelven. El móvil se convierte en un objeto percusivo para tocar, también es música en sí mismo, y cuando se pone a girar, los movimientos que han imprimido dan velocidades para que ellas trabajen
music, with dance, and he was always looking all through his life for opportunities to collaborate. Automobiles are, in some sense, a kind of theater. They're this moving through space, these objects that take on a life of their own. Earl Brown was a composer who was part of a circle around John Cage in the early 1950s in New York City. He was very interested in visual arts and their implications for music. The idea that a process that happens in a canvas or a sculpture could be applied to a musical activity in time began to really fascinate him. When he finally finished the mobile, he called it chef d'orchestre. Es el propio Early Brown, con una estética muy setentera. Because I had said that I would like the performers to be able to read the mobile in varying configurations. Sometimes something is up here, sometimes it's down here, various areas. So what happens is that I wrote a lot of percussion music, but there are certain areas in the composition where the musicians go to the mobile, play on it, which activates it. And in the activation of it, they go back to their positions while it is still revolving. And they sort of visualize the mobile as they glance at it, and then visualize that mobile superimposed over the music that I wrote. We had to work it. Bien, una pena no poder verlo todo, pero bueno, son vídeos que están muchos en YouTube, los pueden ver si quieren más adelante. Early Brown, por último, es un puente importantísimo entre Europa y Estados Unidos, es quizá el compositor de estos cuatro que más vínculos establece, además de ser una mirada cosmopolita. Por ejemplo, como productor, creó las Contemporary Sound Series, un conjunto de 18 vinilos, 18 LPs, con 49 compositores de 16 países distintos, sudamericanos, japoneses, europeos, norteamericanos. Tenía una visión muy cosmopolita de lo que era la música y siempre con grandes intérpretes. Vemos ahí a los hermanos Kontarsky, David Tudor, Kaskel, etc. Es decir, un hombre con una dedicación musical íntegra. Nos vamos al último compositor de la Escuela de Nueva York, el único vivo, Christian Wolff, de origen alemán, de ahí el Wolf, Inol Wolf, nacido en Niza, hijo de editores alemanes, editores que ni más ni menos editaron a Robert Musil, a Walter Benjamin, a Franz Kafka, etc. Emigrados en el 41, Wolf en el 46 se hace norteamericano, es un hombre no...
Moitas grazas a todos. Nós somos Contacto Edu. Acabo de tocar Side of Tree de John Cage, un exemplo de que se pode facer música con plantas. Bueno, estamos moi agradecidos, moi agradecido a Diego por súa invitación, a Paco pola súa tremenda conferencia. Vamos a acabar con unha peciña de Christian Wolff, un compositor vivo, que queda da Escola de Nova York, que é dedicada a Morton Feldman. Bueno, espero que disfrutasedes da velada. Hasta outra próxima.